los seguidores también que han enviado durante el transcurso de la semana sus consultas y sus inquietudes, y también los aportes para nuevos temas. También les agradezco a los seguidores por su presencia en cada uno de estos redes sociales. El tema de hoy surgió porque hay una continua continuas preguntas, pero al mismo tiempo continuos juicios de valor acerca de las personas no TLP que conviven con personas con trastorno límite de personalidad y que no saben cómo hacer la contención emocional ni abordar esos momentos de juicio, crítica, distorsión, también como invalidaciones que les hacen a las personas que no tienen este trastorno. Entonces, se basan en partir de sí mismos y del dolor que les causa a las personas con trastorno límite de personalidad, a estas personas que conviven con personas que tienen este trastorno. Y me preguntan también mucho sobre la compasión y la empatía, y me dicen que ellos tienen compasión y empatía, pero por eso hicimos este conversatorio, para explicarles qué es un juicio de valor y qué es compasión y empatía. Y les doy las gracias a todos los seguidores, tanto hombres como mujeres, que aportan, bien sean estos juicios de valor o bien sea la necesidad de saber qué está pasando y cómo hacer para mejorar esa comunicación y hacer la contención emocional. Bien, entonces el título de hoy se llama Transformando el juicio de valor por compasión y empatía en personas con trastorno límite de personalidad. Hago una aclaración, que esto no quiere decir que las personas que tienen trastorno límite de personalidad no deben hacer terapia y no deben hacer la reeducación emocional. No, las personas con trastorno límite de personalidad que están en estos momentos escuchándome el conversatorio, es muy importante que hagan terapia psicológica, y por favor que sea de 3 a 5 años esa terapia consecutiva de cada 8 días, para poder reeducar sus emociones y poder llegar como a esa paz interior, ¿ya? Entonces, diciendo esto, ¿qué es la compasión? La compasión es cuando están como en esos sentimientos y pensamientos que incluyen como ese deseo de ayudar, como ese deseo de amparar, como ese deseo de que esa persona no tenga esa situación emocional, y desearía uno como buscar la forma de cómo ayudar. Son dos términos muy similares, compasión y empatía, pero son totalmente diferentes, similares pero diferentes. Mientras que la empatía se refiere como a la capacidad de tomar como unas perspectivas y sentir como la emoción de la otra persona. Y miren que es mucho más general la empatía, mientras que la compasión ya uno desea como entrar en ese universo de estas personas y buscarle como cuál podría ser la ayuda, no la solución, pero sí la ayuda, para que disminuya lo que uno ve y percibe de su dolor emocional. Para ello, yo hablo de unas técnicas que es totalmente importantes para poder adquirir esa compasión y esa empatía. Si bien las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad tenemos compasión, pero no es lo mismo tener compasión desde el desconocimiento, digamos, del otro, sino que simplemente nos conmovemos ante ciertas situaciones
que vamos, por ejemplo, por una vía y vemos habitantes de calle en un estado muy, o sea, de una desorganización física o sea, demasiados, digamos, con mucha droga, o que hable y uno siente esa compasión y uno dice, ¿qué podría uno hacer para ayudarle, cierto? Exacto, no es lo mismo que cuando ya tenemos tan cerca, o sea, que ya en mi espacio, en mi contexto, hay una persona con trastorno límite de personalidad, y que esta persona con trastorno límite de personalidad, que en sus inicios fue una persona hermosa, y hablo de los inicios, bien sea como relación afectiva o como relación familiar, porque la gran mayoría que contamos cuando tenemos estas experiencias, que si bien habíamos observado que ellos a veces se aislaban un poco, o muchas veces estoy hablando de lo que son en la parte familiar, que a veces observaba uno que se aislaban un poco, o que muchas veces en el colegio, ¿cierto? O en el pre-kinder o en el jardín, nos decían es que cuando están ellos en descanso o en recreo, es que no se socializan, no tienen mucha interacción. Y uno decía, bueno, listo, pues es parte del inicio de su proceso de socialización, ¿cierto? Pero a medida que uno va avanzando, pues uno va viendo que sus hijos son sostenibles dentro de esa relación de familia. Exactamente pasa también lo mismo en las relaciones afectivas, que en las relaciones afectivas se inician muy lindos, muy hermosos, muy tiernas, muy acomedidos, muy protectores, que quieren a toda hora como buscar que su pareja no se incomode, ¿sí? Pero cuando ya llegan a una relación ya más estructurada y que haya avanzado en los meses o en los años, la persona inmediatamente se detona. Exactamente, mírenme que son dos situaciones dentro del hogar y dentro de las relaciones familiares que son similares, ¿sí? Entonces uno llega y dice, bueno, ¿y cuándo fue que su hijo empezó a detonarse? O su hija empezó a detonarse y dice, no, pues es que eso se podría decir que entre la edad de los 11 o 12, ¿ya? Y uno le pregunta, por ejemplo, a las personas que tienen sus relaciones afectivas, y cuando su pareja empezó a tener estas reacciones o cuando empezó a hacer estos cambios, me dice, no, pues cuando ya empezamos a convivir o cuando ya había avanzado 6, 7, 8 o un año, empezó a sentir estos brotes o a expresar estos brotes o a decir estas cosas, ¿ya? Entonces, mientras que uno está en ese entorno seguro, llamémoslo así, donde nuestro hijo o nuestra hija no ha presentado ningún detonante que la familia diga, oh, aquí está pasando algo, o mientras que no haya ese detonante en la relación afectiva, entre compañeros, entre esposos, o sea, esa relación afectiva, pues no se le presta atención, ¿cierto? Pero cuando empieza a detonarse, uno, como la persona no TLP, tenemos nuestro propio autocontrol, ¿sí? Tenemos nuestra propia, digamos, sentido común, conciencia de los actos, conciencia de la forma como decimos y que lo que decimos. Cuando ellos se detonan y empiezan a decir cosas que ni siquiera son reales, pero en su mundo es real, en su mundo psicológico es real, ahí viene en que muchas veces tanto los padres de familia como las parejas dejamos pasar esos momentos. ¿Por qué? Porque después viene como si nada pasara, como si nada hubiese pasado el día anterior o las horas anteriores, y empezamos a tener como una relación como la que veníamos trayendo desde el inicio.
de las relaciones tanto familiares como afectivas. Y pasa una vez, pasa otra vez, pasa otra vez, pasa otra vez, y estamos nosotros, las personas no TLP, esperando a que en algún momento, pues como nosotros tenemos ese autocontrol, pues que se autocontrole y que pueda decir, por favor, tenga la cordura de poder decir qué está pasando con su mundo interior y por qué está abordando como sus diálogos, su conversación a un término que la persona, su compañera, sus padres o sus hermanos no entienden. Y dejamos pasar 2 meses, hasta los años. ¿Y qué pasa con la persona que no tiene trastorno límite de personalidad? Confundimos esa compasión con la tolerancia hasta llegar hasta la indolencia. ¿Qué quiere decir eso? Hasta olvidarse de sí mismos y solamente escuchar esa otra voz de la persona con trastorno límite de personalidad a toda hora decir las cosas tan inadecuadas que dicen, y que busca la forma, la persona que no tiene este trastorno de que no se entere, de que no pasa nada, cálmate, ¿ya? Y confundimos esto con compasión. No, señores y señoras, jóvenes, esto no es compasión, esto es miedo, y que tenemos tanto miedo a que vuelva nuevamente a alterarse, y que esa forma de alterarse grite, y lo más tenaz es que grita y distorsiona la realidad, culpando siempre al otro, ¿cierto? Entonces terminamos siendo o el saco de boxeo o los detonantes. El culpable es tú, y terminamos creyendo que en algún momento esto va a parar y no va a parar. Entonces, eso no es compasión ni es empatía, eso lo que es miedo. Para uno adquirir la compasión cuando se vive con una persona con trastorno límite de personalidad, sí o sí necesitamos entrenamiento. ¿Pero por qué hay que hacer el entrenamiento? Sencillo. ¿Por qué? Porque si yo estoy viviendo en todo mi entorno con personas que no tienen este trastorno, yo simplemente voy a tener un diálogo y una discusión sana. Siempre vamos a tener diálogos y discusión sana. Vamos a muchas veces hasta dejarnos de hablar unos días, pero después recapacitamos, hablamos, creamos nuevamente nuevos acuerdos, y la relación sigue siendo sana. Mientras que con la persona con trastorno límite de personalidad, no. ¿Pero por qué no? Porque están totalmente desconectados de la realidad. ¿Pero por qué están desconectados de la realidad? Porque ellos sufrieron un trauma en la etapa de la infancia, ¿cierto? Y cuando uno sufre un trauma, es como, por ejemplo, buscar, digamos que si alguien se fractura, estamos viendo la fractura, o sea, estamos viendo el hueso partido, o si no está partido, está dislocado, o vemos el hinchazón en la mano, en las piernas, o en cualquier lugar, o si me pegué un golpe muy fuerte en mi cabeza, vemos el morado, vemos que me hicieron sutura. Entonces, estamos en el mundo de lo visible y de lo tangible, entonces casi no logramos entender ese mundo invisible que existe y que tiene que ver con lo que son las emociones y los sentimientos. Mientras que no se vea esas emociones y esos sentimientos desde la compasión, nosotros vamos a hacer juicios de valor. ¿Pero por qué vamos a hacer los juicios de valor? Porque es una descarada, es un descarado, me maltrata, por todo me va a culpar, no puedo salir porque entonces quiere decir que ya tengo el mozo, tengo el amante, tengo el hombre que me está esperando a la vuelta de la esquina, o la mujer que me está esperando a la vuelta de la esquina.
entonces mira que yo no puedo salir, porque entonces esto, todo, si yo salgo se vuelve un caos. Y no se han dado cuenta que es que el caos es permanente, es un caos permanente. Entonces, porque me da pesar, porque me da tristeza, entonces yo mejor no salgo. No, ni es pesar, ni es tristeza, eso se llama miedo, que lo disfrazamos con pesar y tristeza, pero eso se llama miedo, ¿ya? Por eso hay que empezar a entrenarse en lo que es la compasión y la empatía. Y la compasión y la empatía, créanme que no es repitiendo el aom, no, nada que ver. Repitiendo una y otra vez la respiración, nada que ver. ¿Pero por qué? Porque estos son casos especiales, diferentes, que nos están pasando en nuestras vidas y que por más que vos hagas aom, por más que vos hagas meditación, por más que hagas mucho mindfulness, esto es tuyo, más de ti, para ti, contigo. Pero ¿dónde está el otro? Cuando estamos hablando de hacer un entrenamiento en la compasión y la empatía, es realmente empezar a primero sentirme, ¿ya? Porque entonces hay que empezar lo que es el escucharse, el mirarse, el conocer y el reconocerse, el escuchar. Lo más importante es que cuando ya yo me escucho, cuando me miro, cuando me conozco, cuando me reconozco, ahí es donde yo empiezo a escuchar el dolor y el vacío emocional de mi pareja, el dolor y el vacío emocional de mi hija o de mi hijo o del otro. Si estoy en el trabajo, también empiezo a escuchar ese dolor y ese vacío emocional, esos ay que confunden, cansan y agotan, porque cualquier cosa que uno diga siempre hay un pero, siempre hay un ay. Es que está muy tarde, es que ya no hay mucha luz, es que ya me dejaron a mí porque no se lo dijeron al otro. No, es que no me lo dijeron a mí porque me van a echar, y entonces por eso es que se lo dijeron al otro. O sea, todo lo que sí, porque sí, cuando ya empezamos a escuchar estos ay, y esto es el de estar culpando al otro, es que nos damos cuenta de que cuando estamos haciendo estas técnicas, sobre todo las personas que me están escuchando, los seguidores que me están escuchando en estos momentos y hayan iniciado la terapia de taparse el oído y escucharse, me pueden, pues, si desean compartir sus experiencias, lo pueden hacer en esta hora. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras que yo no tenga esa compasión, mientras que no me entrene en la compasión, mientras que no me entrene en la empatía, vamos a estar alterando a la persona con trastorno límite de personalidad. Pero ¿cómo la altero? ¿Cómo lo altero? Hola, experiencia propia. Golpeaba, le quitaba el ojo, le volteaba la nariz, le quitaba los dientes. Mi amor, mi hijo, ¿usted por qué me hace eso? Eso los altera demasiado, porque es que ¿qué está buscando las personas con trastorno límite de personalidad? Ellos lo que están buscando es una zona segura. ¿Por qué están buscando ellos la zona segura? Porque el trauma que les dejó como experiencia, que el mundo es malo y peligroso, que son impotentes y son vulnerables, y que son unos inaceptados y que no tienen identidad. Entonces, ¿cómo a partir de ahí van creciendo, a partir del momento del trauma, van creciendo con estos tres sentimientos? Y enseguida está el trauma que les deja, el desamparo en un mundo hostil, ¿ya? Y cualquier trauma que sea. Entonces el mundo es un hostil, el mundo, lo que necesito es batallar con el mundo, porque quiera o no quiera, estoy viva o estoy vivo, y me toca batallar con el mundo hasta que o aprenden a vivir batallando con el mundo, o muchas veces terminan con la autolesión para drenar el dolor emocional o el suicidio, ¿ya? Entonces, cuando nosotros entendemos, las personas no entendemos en qué zona emocional nos dejó el momento en que se instauró un trauma, y no nos importa saber qué clase de trauma, pues que lo busque el psicólogo o la psicóloga, ¿cierto? O en su efecto muchas veces hasta el psiquiatra. Pero cuando empezamos nosotros a
ver que se necesita algo diferente, porque ni con los hijos, vean, ni con el grito, ni con los castigos, ni quitándole, ni dándole, ni regalándole, ni permitiéndole, ni siendo permisivos. Nada, nada, absolutamente nada los equilibra, nada los llena. Uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué es esto? Nada los llena, nada es, nada. O sea, uno hace esfuerzos como mamá y papá, pero son desagradecidos, es que es una descarada, es que es un descarado, acabó conmigo, acabó con mi paz. Sí, eso sí es real, créanme que eso es real. ¿Pero por qué? Porque necesitamos que trabajen todo lo que tenga que ver con compasión y con lo que es empatía. O sea, que para eso se necesita un entrenamiento. ¿Ya? Es como, por ejemplo, supongamos que pasaba por un lugar y en ese lugar me robaron, ¿sí? Yo quedé muy, o sea, ve que la persona que quedé muy mal, pero toma la decisión de hacer, por ejemplo, kung fu, hacer boxeo, hacer taekwondo, bueno, cualquier deporte para liberar primero que todo lo que le quedó a uno de ese miedo y sentirse seguro con el boxeo, sentirse seguro con el taekwondo, sentirse seguro con cualquier arte marcial, ¿cierto? Y hay que entrenarse, necesariamente hay que entrenarse. ¿Por qué? Porque por más que yo quiera hacer taekwondo, por más que yo quiera hacer boxeo, si yo no me entreno con alguien que sabe, créanme que me van a volver a atacar. Y por más que yo desde mi imaginario diga, es que yo he visto que han hecho así, es que yo he visto que han hecho acá, sí, y tiene la destreza y el movimiento corporal para hacerlo. Y lo mismo el pensamiento, porque tiene que ir coordinado cuerpo, mente, totalmente, y respiración. Entonces eso nos enseña cuando vamos a entrenarnos. Exactamente pasa lo mismo cuando nos toca una vida con alguien especial, y hablo de alguien especial, como son las personas con trastorno límite de personalidad, pero por favor, no estoy hablando de especial de armonía, especial de belleza, ni especial, por favor, no se vayan por ese lado. Especial, ¿por qué? Porque no sé qué hacer, no sé cómo abordar a la otra persona. Entrenémonos en la compasión y entrenémonos en la empatía. ¿Por qué esas dos? Porque es de la única forma que la persona con trastorno límite de personalidad te deja entrar en su mundo. Y inmediatamente, energéticamente, la persona con trastorno límite de personalidad baja todas las expectativas, baja todas sus alertas. ¿Por qué? Porque ya se siente en zona segura, ¿cierto? Ya sabe que esta persona no es mala ni tampoco es peligrosa para su vida. Pero es que confunden las palabras, se sienten atacados, dicen que yo la ataco mucho, que yo lo ataco mucho, que yo les digo cosas muy feas. Claro, ¿por qué? Porque cuando nosotros no tenemos esa compasión, no entendemos que es que ese adulto es un adulto infante, que se quedó en la infancia psicológicamente, y las emociones tienen que ver con la parte psicológica. Las emociones solamente se ven definitivamente en el comportamiento, en las actitudes o en la interacción con el otro, en las relaciones con el otro. Ahí es donde la única forma que nos venimos a dar cuenta que es que ahí pasa algo, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros necesitamos trabajar en la compasión y en la empatía, para que ellos nos dejen entrar. ¿A quiénes? A las personas que no tenemos este trastorno, y que le ayudemos a hacer esa contención emocional. Créanme que no es lo más fácil, pero tampoco es lo más difícil. Cuando nosotros nos proponemos a aprender estas técnicas, que son técnicas, esta semana nos dijeron que sí, la técnica de Arman. Así es que se dice. Arman. No tiene nada que ver con las técnicas del Arman. Así utilicen mindfulness. ¿Por qué? Porque no hay compasión, no hay empatía, no hay un entrenamiento exclusivamente para la compasión y la empatía. Entonces, cuando uno empieza con la primera técnica, créanme que con la primera técnica de taparse el oído,
aprender a escucharse, a mirarse, a sentirse. Y empieza uno ya, con esa mirada de túnel, empieza a tener la mirada panorámica. Y claro, ya uno ve cosas que no veía antes. Ya entiende por qué esta persona, cada vez que él se aporreaba o ella se daba una aporreón, tú fuiste la que pusiste la pared ahí para que yo me golpeara. Y uno dice, pero ¿cómo así? Que tú puso una pared ahí para que se golpeara. Pero son como niños, ¿ya? Cuando el niño, yo no sé si en otros países hacen esto, pero cuando mi hijo se aporreaba contra la pared, yo decía, sana que sana colita de rara, descarada pared que aporreó el niño. Y el niño se calmaba, ¿ya? Entonces, ellos están en esa etapa. Y sé que algunos no están, pero la gran mayoría están en esa etapa, porque cuando me preguntan, inmediatamente yo leo esas preguntas, yo digo, ¿cómo hacer para que cuando ellos hagan estas preguntas entiendan que su esposo, que su hermana, que su hermano, que su compañero de trabajo, está en la etapa del niño, de la primera infancia, o sea, antes de los 5 o 6 años, ¿ya? Entonces ahí es donde hay que empezar a que tomemos conciencia. Si vamos a querer tomar conciencia, si vamos a querer apoyar y ayudar a las personas con trastorno límite de personalidad, sobre todo que están en nuestro entorno, que están en nuestro contexto, que están en nuestro día a día, por favor, entonces entrenémonos, por favor, en la empatía y en la compasión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está en tiene esa compasión, carajo, uno dice, qué dolor. Y uno empieza a buscar ayuda para su dolor, no para mi dolor, pues está diciendo, loca, no servís para nada, vos sos una chismosa, vos no sabes nada, porque a mí me dicen, usted es psicóloga, no sabe nada, dónde compró el título, ustedes se lo regalaron por la ventanilla. Y si yo me quedo con todo eso, yo no estoy siendo compasiva, sino que yo simplemente, Dios mío, ayúdame para que él o ella ayude a que sane su dolor emocional, porque lo que ellos me están gritando, lo que ellos están diciendo es, tengo mucho dolor adentro, entiéndalo. Y si no lo entiendes, te vuelvo la vida un infierno como el caos que yo tengo interiormente, ¿cierto? Entonces cuando ellos ofenden, si vamos a mirar, ofenden a todo el mundo, es que es a todo el mundo. Por ejemplo, la experiencia de una de mis pacientes es que al chofer, a la camarera, al de la esquina, a la esposa, a los hijos, a la familia, a todos. Si ustedes observan y aprenden a escuchar, que ella decía, yo no sabía en qué mundo estaba, pero con ese primer ejercicio, con esa primera técnica, yo tenía de verdad la mirada de túnel, ahora ya miro y lo dimensiono en la realidad, no es que no es conmigo, es con aquí, allá, y allá. Nos damos cuenta que es eso, ¿sí? Entonces, no nos quedemos con lo que ellos nos dicen, quedémonos cómo poder ayudarle y que ese mundo interior que está en caos empiece él o ella a que es necesario reeducar sus emociones. Es necesario que ella o él reeduque esas emociones para empezar a reconstruir su identidad. Y si definitivamente no quiere hacer la terapia, pues enséñenle ustedes. Ustedes le pueden enseñar a ellos, sin que ellos ni siquiera tengan intención de hacer terapia, pero háganlo ustedes. Ustedes, las personas no TLP, pueden entrar en ese mundo de caos y ayudarlos. Y créanme que ni se van a cargar emocionalmente ustedes, porque no se van a cargar. Porque ya no estoy en que me dice, me molesta, me insulta, me. No estamos ya en el meme, ¿cierto? No es, sino que estamos en cómo ayudar y qué hacer para, primero que todo, quitarme este miedo y este pánico que le tengo a esta persona con trastorno límite de personalidad.
Y segundo, cómo poder acercarme y hablarle. Y en medio de sus gritos uno decir, calma, como lo hace una paciente, cálmate. Y escúchate lo que te estás diciendo. Entonces, cuando ellos escuchan estas palabras con un tono de voz que necesariamente hay que saber sacar ese tono de voz, entonces ellos inmediatamente, quieran o no quieran, reflexionan. Y al reflexionar están reeducándose. Y al reeducándose, al estar reeducados, están construyendo su mundo seguro, con su identidad. Es ahí donde los invito con este conversatorio a que es una propuesta para que las personas que vivamos con personas con trastorno límite de personalidad y que no somos TLP, por favor, iniciemos con esa compasión y esa empatía, a ver cómo es que la persona va bajando su estado de que siempre están violentándolo, que siempre le están atacando, ¿cierto? Y ya ellos van bajando como ellos quedaron en ese mundo que es malo y peligroso. Entonces ya está en un mundo seguro, está en la zona segura, pero ya no en la zona segura de la esposa, del esposo, de la madre o del que le están generando bienestar económico, ¿ya? Sino que ellos mismos vayan buscando su zona segura, como lo hacemos nosotros las personas no TLP, que cada uno tenemos nuestra zona segura. Ellos también tienen derecho a tenerla y a buscarla, que sean ellos los que lo busquen, no nosotros, porque por más que nosotros le busquemos una zona segura, nunca va a ser suficiente, jamás va a ser suficiente. Muy bien, entonces pasemos a las preguntas. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que se han conectado hoy al live. Sí, las personas de TikTok vamos dándole clic a la pantallita para que este video llegue a más personas. Y por acá nos dicen, vamos generando las preguntas e inquietudes para que la doctora vaya respondiendo. Buenas tardes, doctora, gracias por su tiempo y conocimiento. Gracias por estar presente. Muchísimas gracias por todas sus aportaciones, doctora. Gracias a ustedes por estar acá escuchándome, y créanme que son ustedes los motor de estos conversatorios. Doctora, he aprendido a tener compasión, solo yo entiendo esto. Gracias a su sabiduría he calmado las palabras y el no culparme de esto. Gracias por compartir tu historia, muchísimas gracias. Hola doctora, padezco de TLP y mi pareja tiene problemas de celos muy fuertes. A veces crea situaciones que no han pasado y las dice sin fundamentos. Me lleva al límite de caer en crisis. Él no quiere ir a terapia de pareja ni buscar ayuda. Por favor, gracias por compartir. Miren lo que les voy a decir. Con las personas que tienen el trastorno límite de personalidad, por favor, no vayan a terapia de pareja, no hagan terapia de pareja, no gasten el dinero en terapias de pareja, vayan individual. Entonces ve tú y créeme que vas a ganar más tú que llevando a la otra persona. El problema es de él, ¿por qué lo cargas tú? Tú soluciona el propio, ve tú donde un especialista que sea en trastorno límite de personalidad y empieza a sanarte tú. Cuando tú te empiezas a sanar y empiezas a tener regulado todas estas emociones y reeducadas estas emociones, quiera o no quiera, el otro cambia. Ok, por el TikTok nos dicen, tengo TLP y siempre que tengo una crisis me autolesiono. ¿Es normal? Gracias por compartir. Cuando hablan de autolesiones, es un drenaje. La autolesión la autolesión viene con un drenaje emocional. ¿Qué quiere decir? Que ese dolor emocional se ha represado tanto, que no buscan otra salida que la autolesión. ¿Qué te digo a ti? Ve y busca un psicólogo especialista en borderline o TLP y empiezas a regular las emociones, mientras que las emociones
no estén controladas, no estén reguladas y no estén reeducadas, cada vez vas a estar más y más drenando tu dolor emocional en ti mismo. Y esto no es normal. Entonces ve a donde un psicólogo especialista en TLP. Ok. Por el TikTok también nos dicen, doctora, la he visto un par de veces, me parece que usted es una profesional buena. Gracias. ¿Qué pasa si vivo con mi madre y en ningún momento he sentido su empatía a pesar de que he hablado? ¿Qué puedo hacer si deseo cambiar pero mi entorno es muy violento y no puedo huir? Mírame, si tu entorno es muy violento, no te preocupes. Ve tú donde un especialista en borderline te va a enseñar técnicas para que empieces entonces a saber cómo comunicarte con las personas violentas y aprender a leerlas con la compasión y la empatía. Y simplemente créeme que tu entorno va a ir cambiando. Tu entorno, por muy violento que sea, cambia. Okay. Por TikTok nos dicen, buenas tardes doctora, siempre es grato escuchar sus conocimientos y consejos, bendiciones. Gracias, también bendiciones, gracias por estar acá. Por acá nos dicen, estoy de muy mal humor y todo me ofende, quiero desaparecer, tengo TLP. Sí. Para que sanes ese dolor emocional, con ese vacío, es que es un vacío con dolor emocional. Cuando ese vacío y ese dolor emocional empieces tú a regular emoción por emoción, pero para poder regular la emoción por emoción, es necesario identificar cuál es la emoción que en ese momento tienes. Cuando te das cuenta y vas a conocer esa emoción y le das el nombre a esa emoción, pasas a un ejercicio con esa emoción hasta el punto de que esa emoción se va equilibrando, te vas equilibrando. Mientras que estás haciendo esa técnica, te vas a dar cuenta que lo que estás haciendo es reeducando la emoción. Y tú mismo estás haciendo tu propia contención emocional. Pero para ello necesitas estar con un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad. Por acá por el Facebook nos dicen, buenas tardes doctora, gracias por todos sus consejos. Como le comenté, mi hija está en una casa de reposo, se acerca su cumpleaños, iremos a verla. Ahora iremos a verla. Ahora ella se siente mejor y me agradece por haberla salvado. Siempre teníamos conflictos cuando ella no toleraba nada. Me gustaría saber qué decirle cuando ella le da su bajón y me dice, sácame de ahí. Sácame de dónde, de la institución. O del estado de crisis. O del estado de crisis, ¿de dónde es? ¿Cuál de las dos? ¿Que la saque de la institución donde está en estos momentos siendo atendida o de la crisis por la que está pasando ella? Ok. Dice sí, pero necesitamos que sea un poquito más específica. Si es del estado de crisis o de la casa. De la casa de reposo. Ok, no la puedes sacar. Te voy a explicar por qué. Porque tu hija en estos momentos, las responsables de ella es la institución. La institución es la que va a darle la salida a tu hija. Mientras tanto, lo que pasa es que mientras que tú no tengas compasión y no tengas empatía, no sabes cómo hablarle ni cómo calmarla, ¿ya? En la medida en que tú aprendas lo que es la compasión, o sea, hay que entrenarse en estas dos emociones y sentimientos, de compasión y empatía. Cuando lo hagas, créeme que ella se va a dar cuenta que tienes compasión y tienes empatía, no necesita que quieras decírselo, porque ellos inmediatamente cambian. Ella te va a escuchar y tú vas a poder hacer la contención con tu hija, pero por ahora no la puedes sacar. ¿Qué le puedes decir para que no se altere? Y es, recuerda que tú estás acá porque tú tuviste unos episodios muy fuertes, tú. En medio de tus episodios, esta fue la solución que te buscamos. No diga, nosotros buscamos. Nosotros buscamos. Mire, todo eso se enseña en las técnicas. En eso fue la solución que, ¿cierto? Te buscamos.
Y mientras tanto vamos a hacer algo. Vamos hablando con las personas que te están haciendo todo el seguimiento y que nos cuenten cómo vas y cómo vas a ir fortaleciéndote tú para que cuando tú salgas. Eso le puedes decir mientras tanto. Por acá también nos dicen, tengo TLP hace 7 años. Fui víctima de abuso por drogas, que yo no consumo, solo esa vez. Mi culpa va que después de lo que me pasó, como yo no recordaba nada de esa situación por cómo estaba, por cómo estaba yo con esa persona, me seguía hablando como si nada hubiese pasado. Y es más, esa persona me dijo que yo le gustaba y yo quería creer que era verdad. Lo que no entiendo es por qué a pesar de lo que me hizo, yo le seguía hablando y hasta nos besamos luego, Luego yo entendí que lo que pasé fue un abuso y nunca más le hablé. Tú misma te acabas de dar la respuesta. O sea, mientras que tenías toda esa confusión, tú simplemente seguías hablando. Cuando ya fuiste consciente de lo que la persona te hizo, cortaste la comunicación. Todo lo ideal es que busques un psicólogo especialista en borderline o TLP para que empieces entonces en tu terapia psicológica. Que en el momento del abuso que esta persona hizo y que estabas bajo efectos de la droga, puedas tú nuevamente reeducar esas emociones, ponerlas en orden y ser como eras antes del abuso. Ok, las personas de TikTok, vamos a darle clic a la pantallita. Por acá por el TikTok nos dicen: el doctor dijo que los diagnósticos psicológicos no son igual a los de psiquiatría. ¿Eso es verdad? No lo entiendo. A ver, vamos a respetar estas dos áreas de profesionales, el psicólogo y el psiquiatra. Y disculpas, pero hay un DSM-4, hay un vademecum de los psicólogos, de los psiquiatras, que nosotros la consultamos. Ellos analizan, investigan las enfermedades, ellos le dan el nombre y nosotros simplemente estudiamos ese trastorno mental y lo trabajamos desde la parte psicológica, pero ellos son los que nos dan a nosotros la información. O sea, los psiquiatras son los que están indagando las enfermedades mentales y las nuevas enfermedades que están saliendo ahora mentales. O sea que es tan válido el uno como el otro. No difiero, o sea, no hay una diferencia. Ahora bien, si lo que me estás diciendo es que la gran mayoría, son muy pocos los psiquiatras que diagnostican el trastorno límite de personalidad y mientras tanto lo clasifican en otras enfermedades mentales, ¿ya? Por el temor a decirlo, porque es que es una enfermedad más bien es el trastorno más complejo que hay hasta el momento. Pero ellos son los que nosotros nos guiamos por lo que ellos investigan. Ok. Por acá nos dice: porque siento rabia de todo alrededor. Últimamente me siento odiosa con mi alrededor. No estoy estancada, pero me siento estancada. No entiendo. ¿Qué quiere decir que no está estancada y se siente que está estancada? ¿En qué no te sientes estancada y en qué te sientes estancada? Para poderte dar una respuesta Ahí dejamos a esa rabia. Sí, ahí dejamos la pregunta en el aire para que nos respondas a la brevedad posible. Por acá nos dicen, retomando a la persona ahorita del abuso con las drogas. Doctora, lo que pasa es que yo no sé cómo perdonarme el haber seguido hablando como si nada con esa persona a pesar de lo que me hizo. Quiero entender el por qué es que yo hice como si nada pasó y por qué es que le seguí hablando. No sé cómo perdonarme eso. Ya pasó 7 años desde ese suceso, pero sigo teniendo pesadillas. Mira, para tú poder entender tu situación, es necesario que busques un psicólogo especialista en TLP para que puedas entender
una cosa, y vuelvo y lo repito, una cosa era saber que algo pasó en tu mundo interior y que había algo que no encajaba, pero seguías hablando con la persona, pero sentías algo, y por eso seguiste buscando en tu interior hasta descubrir qué fue lo que pasó, ¿cierto? Ahí eras consciente. A partir de ser consciente, terminaste con el diálogo, la conversación, el contacto. Pero más que perdonarte o no perdonarte, no lo puedo decir. Una hipótesis que me sale de mi cabeza podría ser, pero no, lo ideal es que te lo trabaje un psicólogo especialista en TLP, porque yo no te voy a dar ninguna solución diciéndotela, sino que te puedo confundir. Entonces lo ideal es que busques un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad y que él te explique entre ese momento la confusión de no recordar y el haber recordado qué fue lo que pasó ahí en ese momento. Pero si la culpa fuera la solución para sanar ese mundo interior y volverlo a colocar, ese mundo interior que está en caos, y volverlo a colocar en orden, yo les diría a todo el mundo: sientan culpa, cúlpese, pero sabemos que la culpa no es solución. Lo que hace la culpa es paralizar y procrastinar una solución que debe llegar lo más rápido posible. Por acá nos dice, muchas gracias por estas valiosas informaciones sobre el TLP que sufre la mitad de la humanidad. Gracias, no la mitad de la humanidad, pero sí el 6% hasta ahora están diciendo que más o menos el 6% de la humanidad. Pero ¿saben qué? Nos enseñan y nos entrenan en la compasión y en la empatía. Son los únicos, créanme. Yo vengo de escuelas esotéricas desde muy temprano, o sea, desde muy jovencita. Y yo he venido a comprender la empatía y la compasión que en ese entonces me enseñaban es a través del trastorno límite de personalidad. Entonces, mírame que hay cosas muy positivas dentro de este mismo trabajo que se hace con el trastorno límite de personalidad. Okay. Por aquí nos dicen, no se puede convivir ni tener cerca un TLP. Sí se puede convivir y sí se puede tener cerca. Cuando tú lo dices es porque no tienes un entrenamiento. Y vuelvo y te repito, es como cuando uno quiere hacer un deporte. Si tú vas a querer correr ya y correr unos kilómetros porque vas a ir a una competencia, si tú no te preparas para ello, te quemas, te enfermas tu cuerpo. Es exactamente. Lo que pasa es que estar con personas con trastorno límite de personalidad, créanme, es mucho lo que a uno, ellos lo ayudan a uno a ser conscientes de sí mismo y ayudar al otro, que son más los beneficios. Créanme que son más los beneficios. Por acá dice, la clave es cómo lograr contenerse con esas víboras vejadoras y querulantes. Cuando tú aprendas de qué es la compasión y qué es la empatía, entonces no vas a dar estos conceptos, ¿ya? O estos juicios de valor. Porque si yo tengo una hija o un hijo con TLP, yo no quise tener un hijo con TLP o una hija con TLP. Si yo me casé o tengo una relación con una persona con trastorno límite de personalidad, allí yo fui la que elegí. Elegí porque ellos y ellas muestran, desde el primer mes y medio, muestran que uno cuando es TLP algo no encaja, o sea, algo no es normal. Pero como uno dice, encontré la mujer de mi vida, encontré el hombre de mi vida, el hombre más especial, la mujer más especial de mi vida, cogí el cielo con las dos manos y nos dejamos deslumbrar. Ahí es nuestro pecado, que nos dejamos deslumbrar. Pero si nosotros nos detenemos a pensar que es que el ser humano mejor dicho, todos los seres humanos del planeta Tierra somos imperfectamente imperfectos.
Es de la única forma que avanzamos a través de del crecimiento en la vida, en nuestro crecimiento personal. Pero si yo digo que encontré la supermujer, el superhombre, ya me dejé deslumbrar. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Nos dejamos deslumbrar. Por acá nos dicen, ¿y de dónde? Ah, pero se me van a decir, pero ellos, ¿por qué nos deslumbran? Es que ellos tienen una condición, y es una condición de un trastorno que se llama trastorno límite de personalidad. Y si uno no sabe leer que esta persona, la forma o sea, la forma de preguntarme, la forma de seguirme, la forma de llamar, la forma de escribirme WhatsApp todo el día, la forma de decirme lo que me dice, que me lleva a la fantasía de la infancia. Hola, eso no es normal. Uno para y uno se detiene y dice, o asumo el continuar o mejor me retiro. Pero se dejan deslumbrar. Por acá nos dicen, ¿y de dónde sale este trastorno? ¿Es hereditario? ¿Qué tuvo que pasar para que se dé ese trastorno? No me di cuenta hasta hace un par de años, todo empezó en la pandemia. ¿Quién tiene trastorno? ¿Qué? Esta es la mamá de la niña de la casa de reposo. Bueno, lo que pasa es que en la pandemia hubo detonantes muy grandes y fue el encierro. Y el encierro, sin sensibilizarnos, sino de rampa, se encierra todo el mundo, ¿cierto? Y donde casi no permanecíamos todos, porque la gran mayoría trabajamos en los diferentes lugares, y nos encontramos que todos estábamos trabajando en el mismo lugar y todos debíamos de propiciar espacios sanos para poder misma trabajando, ¿cierto? O simplemente terminaron el contrato y vivir dentro de del mismo entorno o espacio. Y ahí hubo muchos detonantes. Yo estuve trabajando en la gobernación por un tiempo, pues me ofrecí, y fueron demasiadas las personas que se detonaron, y fueron de toda clase de edades, tanto niños como jóvenes como adultos. Se detonaron en la pandemia el trastorno límite de personalidad. Ok. ¿Y de dónde viene? No es hereditario. Es un trastorno que fue en la etapa de la niñez por abandono ficticio o real, abuso sexual o una violación o bullying. Por el TikTok nos dicen, viendo sus videos veo que dice que los TLP pueden tener vicios de varios tipos. ¿Son todos? Vicios, no, adicciones. ¿Qué pasa? Como están totalmente, o sea, cuando ellos sufren ese trauma, ellos solamente se desconectan con tercer cerebro y solamente queda funcionando primero y segundo cerebro. El primer cerebro son todas las adicciones, las adicciones del sexo por el sexo, mitomanía, ludopatía, alcohol, drogas, comedores compulsivos, cigarrillo. Y yo no tengo trastorno límite de personalidad, pero yo en medio de una muerte se me detonó y fumaba mucho. Entonces, en ese primer cerebro están todas las adicciones que son difíciles de controlar cuando estamos en primer cerebro y segundo. Entonces, no hay voluntad, no hay un acto ni una acción para tomar conciencia y parar. Ahí es donde hay que reeducar las emociones, se necesita estar al lado de un psicólogo especialista en TLP para que empiece la persona a reeducarse, a reeducar las emociones y a reeducar las adicciones. También nos dicen, buenas tardes, una consulta. ¿Quién es el que da el diagnóstico? ¿El psiquiatra o el psicólogo? Gracias. Buenas tardes. Ambos podemos dar ese diagnóstico. O lo puede dar el psiquiatra o lo puede dar el psicólogo. ¿Los TLP son infieles? ¿Lo son solo en la crisis o pueden serlo en cualquier momento?
Cuando somos niños, y sobre todo las mamás y los papás que pasaron por la etapa de tener hijos pequeños, muchas veces estábamos muy contentos y decía el niño, yo amo a mi mamá me ama, mi papá me ama, pero llegaba alguien y le mostraba un regalito o le invitaba a salir en el carro, el niño inmediatamente salía y se iba y decía, vea pues, que me amaba mucho pero salió para otro lado, ¿cierto? Es exactamente lo que pasa con la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad. Además, ellos están en pulsión, en una sola pulsión, en la pulsión de deseo por el deseo, porque estamos hablando de primer y segundo cerebro, que ahí es donde está, el primer cerebro donde están las adicciones. Ellos quedan con ese deseo de recompensa, o sea, ese deseo de sentir esa pasión, entonces van y buscan una pasión tras otra pasión, una pasión tras otra pasión, y ahí es donde llega la infidelidad, pero hay una razón de ser. Estamos hablando de que es una persona con trastorno límite de personalidad que tiene una condición y que no funciona sino con primer y segundo cerebro emocional. El tercer cerebro emocional no lo tiene, o sea, no lo tienen, hay que reconectarlo nuevamente, entonces para eso necesita terapia. Ok, también nos dicen, ¿por qué la persona TLP revive un recuerdo del pasado y vuelve a enojarse terriblemente? ¿Cómo? ¿Por qué la persona TLP revive un recuerdo del pasado y vuelve a enojarse terriblemente? ¿Cómo manejarlo? Mire, las personas con trastorno límite de personalidad viven del pasado y del futuro. El presente no lo vive. Entonces cuando él tiene o ella tiene tanta ira porque tú hiciste un gesto, dijiste una palabra, no lo escuchaste, no fuiste rapidito, entonces inmediatamente se van al pasado y van a nombrar el momento que para ellos fue muy duro, demasiadamente duro. Pero ahí es donde yo les digo, ¿ustedes por qué se enganchan en ese pasado si no existe? Existe solamente en la mente de él. ¿Por qué se engancha a ustedes? No se enganchen, escúchelo. Ah, pero que tú me dijiste, tú me hiciste, la culpable eres tú, porque tú. Pues déjelo. O déjela que tú eres el culpable, me hiciste enojar, por eso estoy gritando, por eso estoy bebiendo, por eso tengo a la mujer, la de la calle, por eso te estoy mintiendo, por ti. Cuando ustedes aprendan las técnicas del saber estar, las técnicas del insight, se aprendan la del oído, créanme, cuando uno hace las técnicas del oído rigurosamente, créanme que en un mes ustedes ya tienen una mirada mínimo, no de esa mirada tan estrecha, sino ya han ampliado su mirada y ya lo que él dice, como lo dice, ya no tiene sentido, porque entonces estás en una mirada donde todo lo que él diga es amén, y ahí es donde nos equivocamos. Ok, vamos terminando rápidamente. Y nos dicen, doctora, soy de Perú y no he encontrado especialistas en TLP. Yo recién le conté a mi novio lo que me pasó y él se siente muy afectado porque por toda esta situación pasó en un corto tiempo en el que terminamos y él lo toma como una infidelidad, ya que solo terminamos por un corto tiempo, pero nunca creí que íbamos a regresar y me siento muy culpable de haberle hecho tanto daño, de haberle ocultado todo esto por tantos años. Porque como le digo, él recién se enteró porque yo estuve en pesadillas y se lo conté. Tengo miedo de perder a mi novio porque yo lo amo y ahora él dice que ya no confía en mí. Yo sé que estar con un TLP es difícil porque somos inestables, pero yo realmente lo amo. Esta es para contextualizarla, esta es la persona que nos habló sobre el abuso y el por qué le hablaba al muchacho. ¿Recuerdan? Ella le contó esta historia al novio y le dijo que era una infidelidad. Mira, ¿qué es lo ideal? Vuelvo y te digo, ve donde un especialista de TLP, por favor. ¿Por qué? Porque la forma como vive la vida la persona con TLP no es lo mismo que la persona no TLP, ¿ya?
¿Por qué? Porque las personas no TLP tenemos cordura, sensatez, límites, así sean infieles, límites, y no vamos a rebasar el mundo del otro, ¿ya? Y las historias vamos a contarlas desde un marco, desde un marco de la prudencia, ¿cierto? Las personas que tienen trastorno límite de personalidad, no. ¿Por qué? Porque lo vivieron más, es que estamos hablando de emociones, y las emociones magnifican muchas cosas. Entonces, no sabemos, esta persona, qué cultura tiene, qué sistema de religión tiene, o sistema de creencias tiene, qué patrones de conducta tiene. No lo sabemos. Entonces, lo ideal, para que no te cargues, te estás cargando con el evento de hace 7 años, con el evento de que le seguiste hablando, y ahora con el evento que te tocó contarle. Hola, ya son 3 eventos demasiadamente fuertes para ti. Búscate un psicólogo especialista en TLP y ve, por favor, ve. ¿Te interesa tu novio? Entonces, hazte tratamiento psicológico. Y mira lo que te voy a decir. El tratamiento psicológico para ti, mínimo es de 3 a 5 años consecutivos cada 8 días, para que empieces a ser consciente de que necesitas apoyo psicológico. Bueno, para ir terminando, nos dicen cómo puedo prepararme para hacer el grupo de apoyo de un TLP. Me está diciendo que desearía entrar a ese entrenamiento. Ok, dejamos la pregunta en el aire. También nos dicen, ¿y cómo se puede ayudarlos a sanar ese pasado? ¿O qué se puede decir en esos momentos? Lo que se debe decir es, quédese callada, silenciosa, porque es el mundo de él. Es el mundo de él. Es como cuando un niño viene y le cuenta a uno unas historias. Y si yo me siento a escuchar las historias de mi hijo, que todo lo magnifica, ¿cierto? Y, me tocaba discernir entre ese mundo, a saber cómo, qué era lo real y qué era lo que él magnificó, que inventó, y simplemente buscaba un equilibrio para yo saberlo y escucharlo y darle mi retroalimentación. Es exactamente lo mismo que hay que hacer con él, pero para eso necesitas entrenamiento. Ok, para ir terminando nos dicen, doctor, ¿usted atiende consulta virtual en otros países diferentes a su país? Sí, ya llevo más de 20 años atendiendo personas de otros países. También nos dice mi hija. Ay Dios, se me perdió el comentario. A ver si lo rescato. También nos dicen. No, se me perdió. Bueno, estamos listos. Bueno. De todas formas, las personas que quedan pendientes, que no le hemos dado respuesta, por el interno le vamos a dar respuesta. Les doy las gracias por estar hoy acá acompañándonos en este... ya lo retomé. Ok. Rápidamente para terminar. Okay. Mi hija también tenía adicciones, en este caso de marihuana. Ella lleva 4 meses en la casa, lleva terapia sobre adicciones. Mi mayor temor es que cuando salga pueda reiniciar. Muchas gracias. Es muy posible, porque si no se le reeduca emoción por emoción y ella no empiece a conocer sus emociones que salen de su cuerpo, es muy difícil. Además, las adicciones están en el primer cerebro. Primero, léanse en lo que es el cerebro triuno, y que es el primero, que el segundo y el tercero. Y ahí, en el primer cerebro, lo que hay que hacer es muchísima reeducación emocional, de cada emoción. ¿Por qué? Porque ellos tienen un vacío emocional, es un dolor profundo, y ellos lo que quieren es acabar con ese dolor. Y una de las cosas que ellos tienen como apoyo son las drogas o el alcohol. Entonces hay que reeducarlos. Muy bien, nos veo en la próxima semana con otro tema. Por favor, envíen nuevos temas que deseen que abordemos acá en esta horita.
Y les agradezco muchísimo, muchos éxitos.